Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Ayer inició la aplicación simultánea de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. De igual forma, del 16 al 21 de diciembre se llevará a cabo en Mérida la aplicación de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores en los dos macrocentros ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Asimismo, y para continuar avanzando en este proceso, del 15 al 17 de diciembre se vacunará el mismo sector de la población de 20 municipios del interior del estado. Este es el parte médico de este martes 14 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 35 pacientes en hospitales públicos. 70.848 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.532. Hoy, se detectaron 11 nuevos contagios de coronavirus, 5 en Mérida, 1 en Chocholá, Xilam de Bravo, Izamal, Opichén, Tecash y Humán. De los 77.532 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.383 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.236, en la zona oriente 11.692, en la zona centro 4.615, en la zona sur 7.320 y en la zona poniente 11.520. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento, una mujer de 66 años de edad. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial y obesidad. Residía en Ticul. En total, son 6.467 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 182 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 35 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.